Tiempo por tiempo. Hacer tiempo por tiempo. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio, le decía aquí a los doctores que nos acompañan, el maestro, que tenemos una audiencia un poquito disminuida porque es viernes de puente, entonces aquí, por ejemplo, las compañías pues, de aquí se van al paso, entonces pues estamos como que en un día complicado, pero para nosotros era muy importante continuar con nuestras actividades académicas en esta semana de actividades que hemos tenido. De hecho, con esta actividad casi estamos cerrando la semana. Hemos tenido actividades muy variadas, todas desde el enfoque jurídico, pero también transversal, ¿no? Con distintas áreas de conocimiento que permiten enriquecer la función jurídica desde las diversas áreas y enfoques de desarrollo que tenemos las y los abogados, porque si algo tiene, digamos, de bonito, de gentil el derecho, es que es un área de estudio que nos permite tener espacios de desarrollo prácticamente en todas las áreas, en todos los sectores públicos y privados. Y siempre lo digo yo de buena manera, lo más seguro es que encontremos un abogado, una abogada en una instancia pública que cualquier otra cosa. Creo que estamos metidos en todo. Y en algo que también pues estamos íntimamente desarrollados, involucrados como comunidad científica, pues es también en el ámbito de la investigación, de la docencia. Aquí tenemos a un profesor que ustedes conocen muy bien porque les está dando clase ahora, que además es sumamente productivo intelectualmente. Veo que respira y le sale ahí un libro, porque bueno, al menos en este año es el segundo libro que presentamos, y el último del año, quizá no, quizá del año. Unos 10. Y con ello, pues el doctor Orozco pues, ha contribuido en demasía a la producción científica y tecnológica que requiere no solamente pues, la ciencia jurídica, sino en particular el país, ¿no? Tenemos actualmente muchos retos que estamos viendo en el tema de la innovación científica, de la necesidad que como país tenemos de seguir incentivando estos productos científicos y que también empecemos a generar pues más ciencia, ¿no? Y lo que hace el doctor pues seguramente les va a servir a ustedes de motivación, de inspiración para también incorporarse en obras como las que el doctor coordina, donde invita a parte de la comunidad no solamente académica sino también profesional, porque dentro del mismo libro tienes invitados, invitadas a personas, digamos, de diferentes áreas del derecho, no necesariamente desde la investigación. Por ejemplo, el otro invitado que teníamos, que hoy no pudo por temas de agenda, el maestro Alejandro Carrasco, pues también es profesor nuestro, y él pues es parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, por citar algo. Y en muchos otros espacios, pues incluso tienes autores, autoras de otros países, de otras universidades. Y eso, pues, también es algo que hay que reconocerle al doctor Orozco, porque a partir, digamos, de incentivar la ciencia jurídica, pues también da espacio a otros colegas, a otras colegas, para que se incorporen en esta producción. Y bueno, también le acompaña el día de hoy, pues el doctor Jorge Antonio Breceda, que ya también había estado con nosotros en otra oportunidad, no sé si lo recordarán, de nuestro seminario de migración que tuvimos también, y que bueno, también él hace parte bien de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ahora me decían que es Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que hace parte también de esta dinámica que como institución queremos
fortalecer y es la cooperación institucional, ¿no? De pronto pareciera que como universidades estamos peleadas en el sentido de que pues allá los de la UACH, aquí los del TEC, por allá del otro lado, 4 horas más para allá, los de la Autónoma de Ciudad Juárez, pero la realidad es que hemos hecho como muy buena mancuerna de equipo académico y eso nos permite de alguna manera el poder abrir estos espacios de manera conjunta, porque finalmente, independientemente de la institución para la cual colaboremos, pues estamos comprometidos con la educación y con la formación de nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias a los dos, a ambos, por estar aquí, sobre todo porque, les decía, hacen parte también de esta colaboración que queremos incentivar con las universidades. Y finalmente también nos acompaña el maestro Irán Camarillo, que me decía ahora el doctor Orozco que está actualmente trabajando en el Congreso del Estado. Entonces también por ahí, pues tómenle sus datos para cualquier información, contacto que quieran, siempre es importante. Y especialmente pues porque decíamos, ¿no? La importancia de abrir esos espacios es que también ustedes tengan y exploren estas otras redes de comunicación y de interacción. Entonces, bienvenidos a los tres. Vamos a hablar de la última obra del doctor, en el cual funge como coordinador, es Mecanismos de Regularidad Constitucional y de Protección de Derechos Humanos en México. Pues la obra, no voy a abordarla yo para que podamos darle espacio a quienes nos acompañan, pero que repito, pues hace parte de estos trabajos de investigación que el doctor encabeza y que por supuesto contribuyen a nuestra comunidad científica y jurídica, y que además en Chihuahua pues deberíamos estar pues muy orgullosas de tener gente que está dedicada y comprometida 100% a la labor de investigación. Entonces, pues yo les paso el micrófono para que sean ustedes quienes aborden la obra y para que puedan hablarnos un poquito más de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación inmerecida hacia nosotros y gracias por estar aquí en la presentación. Sí, me queda un mes, ¿eh? De hecho va a salir un próximo libro a finales de este mes. Pero ahora sí, Sofía, ahora sí, ya no. Eso me Ya da. no voy a hacer 4 años más, pero no escribo nada, no creo que se me ocurra nada. Para escribir se acabó. Bien, la obra está, perdón por la voz, pero bueno, ya sabrán que es la época de la obra está, la empezamos en el 2015, o en el 2014 la empezamos a investigar. De hecho, con el papá de Irán, que es profesor de la Universidad de Ciudad Juárez, el doctor Camarillo, que es un referente en el norte de México de filosofía del derecho, es parte del equipo, pero es cierto que decía la doctora, yo estoy muy interesado en incorporar personas, invitar personas al proyecto, que no fueran así como vacas sagradas de ningún lado, ¿no? Sino también personas que tuvieran el conocimiento. ¿Por qué? Porque no es un libro de investigación. Eso es lo primero que les tengo que decir de esta obra. No es un libro de investigación, no es un libro para investigadores. Es una obra de consulta. O sea, desde el principio está pensada como una obra de consulta de personas que están cursando el grado o si mucho la maestría, pero para alguien de doctorado ya no está pensado para alguien. Pensado para la maestría, pues, sobre todo de pregrado, y para personas litigantes, es decir, personas que están en el campo. Entonces, en realidad es un manual de los que conocemos esto como manual de penal, manual de X, como libro de texto. Eso es el libro. Nos quedó así de grueso porque, bueno, es que no es chiquito, ¿no? Pero este quedó como los antiguos de Porrúa, ¿no? Como que González quedó casi, ¿no? De 4 tomos, creo que lleva ya González. 16 kilos. 16 kilos de puro rock. Y nos quedó así ahorita, les digo por qué. Entonces, es un libro que está pensado precisamente para consulta, así como burros, ¿no? Diccionario. Para esto, ¿cuál era este procedimiento?
¿qué puedo hacer en este caso si ya se me agotaron los mecanismos internos? Para eso está pensado este libro, para dar la clase, por ejemplo, para dar la clase, impartir la clase de amparo, para impartir la clase de procesal constitucional, para impartir clase de derechos humanos, para impartir clase de derecho internacional de los derechos humanos. Pues, abarca todas estas temáticas. Y era precisamente esa la intención. Nos llevó mucho tiempo. Digo que al menos el registro del proyecto es del 2014. Claro que entonces nos valorábamos, y luego se me iban algunos que me escribían medio capítulo y luego ya no volvían, y pues a sacarlo, a invitar a mi hermano, entonces, todo esto, ¿no? Pero al final lo pudimos sacar. ¿Por qué en 2014 empecé yo con esta idea? Y en realidad de los que ayudamos, el proyecto original es el doctor Jesús Camarillo, servidor, y creo que no más. Creo que no más. Y claro, empieza con la reforma de 2011. O sea, en 2011, yo sé que es una cuestión muy trillada, un lugar muy común, ¿no? Es decir, hubo un cambio de paradigma en el derecho mexicano, pero sí lo hubo, y de una trascendencia fundamental, muy desafortunadamente. Y en el 2014, precisamente cuando me nace esta inquietud, sale la contradicción del tesis 293 de 2014, y además yo seguí las discusiones, los debates que tenían los ministros en ese entonces, que fueron en septiembre, tal cual como fuera ahora lo de la prisión oficiosa, también en septiembre, así que yo dije, en septiembre esta gente no piensa bien. Entonces, seguro van a salir. Y sí, se dieron no le entraron al toro, no resolvieron. De hecho, fue peor. En la contradicción de tesis lo que hacen es vaciar el contenido. La reforma de 2011, ¿no? Dejan inoperante, sí, completamente inoperante el principio de una persona, ¿no? Algo que lo que nos podemos sentir muy orgullosos era de haber no integrado el principio de una persona. Integrado ya lo teníamos de la década del 2000, lo hemos integrado a través del diálogo exponencial que habíamos implementado en la Corte Interamericana, pero sí habíamos constitucionalizado, es decir, había cristalizado ese diálogo en la incorporación del principio de persona en el texto constitucional. Pero el gusto nos duró de 2011 a 2014, ¿sí? Nos duró muy poco. Ahora, precisamente, la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, yo esperaba que echaran abajo, echaran abajo ese criterio, no lo hicieron, y desafortunadamente no escuchamos criterios o bueno, sí, frases como, pues hay que los condene la Corte Interamericana, ¿no? Hay que resuelvan ellos, o cómo se va a instaurar un gobierno de jueces, pues perdón, pero yo creo que uno de jueces que de políticos, sí, fácil, ¿no? Es un dilema muy antiguo entre cuál es el mejor gobierno, la forma de gobierno, ¿no? De los hombres o de las leyes, de las leyes, y eso implica que sea jueces que decidan lo que tengan la última palabra, jurídicas y políticas y de constitución. Bueno, la estructura básica de este libro es la defensa de los derechos humanos, como he dicho, la defensa o el control de constitucionalidad, por decirlo así en términos muy laxos, el control de constitucionalidad en sede nacional y en sede internacional. Para mí es una de las cosas que hace, que realmente hace el aporte sustancial del 2011 y que lo dejan intocado en la 293 y en todas las demás que han ido haciendo cosas que no deberían los ministros, dejan intocado esto, ¿no? Es decir, en México sí existen dos fuentes de derechos humanos. Es la fuente nacional, pues derechos que están en el texto constitucional, y
los derechos de fuente internacional. Y a partir de ahí se empieza a hablar de las dos sedes, la defensa de los derechos humanos en sede nacional y en sede internacional. Entonces, este libro está partido precisamente así, sobre esa estructura. Bueno, se abre una primera parte, que es la parte que me pareció que era fundamental, es la parte teorética acerca del mecanismo y acerca de la constitucionalidad, que es donde el maestro Irán Camarillo participa, con uno de los capítulos, el primer capítulo, y luego viene otro capítulo del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que es también sumamente interesante, sobre temas teoréticos de constitución. A partir de ahí ya la segunda parte es la defensa de la Constitución, o mejor dicho, el control de constitucionalidad, sus mecanismos en sede nacional, y la última parte es en sede internacional. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, muy en cuenta. Por eso les decía, este libro en realidad está llamado a ser un manual para muy buenas materias, además materias que son tropicales para nosotros, los juristas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la doctora que dijo que fuéramos, si vamos a encontrar un abogado, ¿no? Y es la verdad. Y es mejor que estemos y que estemos bien preparados, porque si no, pues ahí andamos dando Pero ya con esto termino. Y si hay alguna pregunta o algo, con gusto la. Esto, pues en sorpresa dijimos, ¿verdad? Sí. Gracias. Yes. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo espacio con el doctor, estoy con el doctor Tejeda. Primeramente, felicitaciones, doctor, por la publicación de este libro, por editarlo y coordinarlo. Uno piensa que creo que el coordinador nada más ha de pensar, nada más junta los textos y ya, pero lleva toda una labor y un tiempo de dedicación, ¿no? Es la persona que finalmente tiene la iniciativa de generar una obra colaborativa que gire sobre cierto tema y luego convencer a distintos autores para que aborden, ya como el doctor, como también se requiere cierta coordinación para que también tenga cierta unidad una obra como esta. Y finalmente pues, también tiene ahí una labor de revisión, de logística editorial que lleva su tiempo y dedicación. Y creo que también es grato que una obra de este tipo salga desde el interior de la República. A fin de cuentas, todavía la investigación jurídica, la producción académica en el área jurídica, todavía está, es que han cambiado las cosas un poco durante las últimas décadas, todavía está bastante centralizada. Quiero decir que si ustedes revisan sus manuales de derecho, las fuentes donde ustedes investigan sobre sus tareas, revisan las editoriales, que generalmente son por UA, Oxford o Pontamar. Los autores generalmente son chilangos, ya sea de la mayoría de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no que otro de es decir. Entonces, y que creo que es una tarea que estamos haciendo tirando, la editorial, que es como que abrir espacios para que investigadores del interior de la República, de universidades que no provengan del centro, también publiquen sus obras. Justamente, así que una semana y media, ahorita estoy trabajando aquí en el Congreso local y había una persona vendiendo libros de derecho en la planta baja, y buena parte de los libros eran de Tirán, y había una cantidad importante de temas de derecho, y estuve ahí más o menos revisando los que de hecho estaba este libro, y pues había una cantidad de autores que no provenían del centro del país. Entonces creo que eso es doblemente gratificante, que se produzca investigación y este tipo de manuales desde otras universidades. Bien,
quisiera comentar más o menos, voy a empezar a comentar más o menos el contenido del libro. De la primera partida, el doctor desglosó más o menos cómo está conformado el libro. Tiene tres partes: una parte teórica, conceptual, luego tiene una parte que habla del control de constitucionalidad a nivel nacional, y finalmente una tercera parte que habla del control de constitucionalidad a nivel de fuente convencional. La primera parte, de hecho, que a mí me gusta mucho la teoría constitucional, la filosofía del derecho, siempre como que este tipo de temas teóricos son los que me resultan más llamativos, ¿no? Que de hecho ahí está el capítulo donde participo, que de hecho es el primero. El primer capítulo se titula, es donde participo junto con el doctor Camarillo, se titula La legitimidad de los controles de regularidad constitucional y convencional. ¿Cuál es la tesis o lo que se argumenta en este capítulo? ¿Qué es lo que van a encontrar? Como bien comentó el doctor, en el 2011 hay una reforma que cambia el paradigma, la concepción de ver el derecho desde el punto de vista tanto académico como jurisdiccional. ¿En qué semestre van más o menos? He contado sobre esto. Ya está un poco trillado, como dice el doctor, eso de la forma de brillar, ya pasaron 12 años, estaba en la prepa cuando se hizo esa reforma. Pero de alguna forma esa reforma se dice que ha traído un cambio en la concepción de ver el derecho, por ejemplo, hacia una concepción más jurisdiccional y más argumentativa. Entonces, por ejemplo, si vemos buena parte de los avances que ha habido sobre todo en temas de derechos humanos, empezamos en el temas del género, temas como el aborto, temas de la comunidad LGBT, temas de igualdad en el trabajo. Buena parte de esos temas que tienen que ver con derechos humanos han tenido avance a partir de la vía jurisdiccional. O sea, los cambios importantes en estos últimos años, por decirlo en tema de la interrupción del embarazo, no han provenido de las legislaturas, han provenido principalmente de la argumentación judicial. Eso lo podemos ver. El fallo de septiembre del año pasado que dio la Corte, en el que se argumenta la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del embarazo, se toma en septiembre del año pasado, y a partir de ahí hay un despegue para que varias entidades federativas se animen a despenalizarlo en las legislaturas locales. Sin embargo, aquí lo que a veces, bueno, a ustedes les planteo la siguiente pregunta: ¿por qué los jueces que finalmente no son electos por voto popular, ¿sí?, son los que tienen la última palabra en el avance de estos derechos? ¿Sí? O sea, nosotros votamos por unos legisladores que representan nuestra voluntad y legislan sobre ciertos temas, distintos temas, incluidos los derechos humanos, pero, como repito, muchos avances se han dado no por vía legislativa, sino por vía jurisdiccional. Entonces, ¿por qué los jueces que no son electos por vía popular tienen la legitimidad para finalmente decidir sobre estos temas de derechos humanos? Y es un dilema que se ha planteado en la teoría constitucional. Esto de, bueno, ¿cuál es precisamente la legitimidad de los jueces para decidir sobre derechos humanos? Y finalmente no son electos por vía popular. De esto ha sido un debate muy intenso en la teoría constitucional y en la teoría política desde hace años.
un politólogo que se llama Alexander Bickel, que ya desde hace décadas planteó este dilema, y precisamente es lo que se aborda en el primer capítulo. A ese dilema se le llama la objeción contramayoritaria. ¿Por qué? Porque los jueces que no son, repito, electrónica popular, tienen a veces la última palabra en temas tan trascendentales, el tema del aborto. ¿Sí? Y esto todavía se complica más cuando se habla del control de convencionalidad. Convencionalidad lo realizan, pues, lo deben realizar todos los jueces, pero finalmente quien toma los avances sobre los criterios a nivel internacional son, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la Corte Interamericana. Entonces, ahí todavía el dilema podría ser mayor. O sea, la Corte Interamericana está compuesta por 7 jueces y que yo no me sé los nombres de los 7 jueces, y yo creo que nadie. Pedro McGregor es el mexicano representante de la Corte Interamericana, un juez bastante destacado y que tiene una trayectoria académica muy importante, pero aquí les vuelvo a plantear la pregunta. Muchos de los avances que se han dado en el tema de derechos humanos han provenido de criterios de la Corte Interamericana, pero va a través de la interrogante. ¿Por qué 7 jueces que ni sabemos exactamente cómo son elegidos y que de alguna forma conforman una élite, son 7 personas nada más, que toman criterios importantísimos que finalmente van a tener una repercusión en la forma de entender el derecho en los distintos estados que forman parte de este sistema interamericano? Esa es precisamente la interrogante que se plantea en este primer capítulo. Entonces, no los voy a spoilear. Si quieren conocer más o menos de dónde proviene esa legitimidad de los jueces, ya sea de los jueces de la Corte, de la Suprema Corte de aquí, y tanto también de la Corte Interamericana. Pues, pueden revisar más o menos qué es lo que argumentó yo y el doctor Camarillo para sostener de dónde proviene esa legitimidad de los jueces. Bien, luego el segundo capítulo se titula Los antecedentes inmediatos y la reforma judicial de 2021. Este capítulo fue aportado por el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que sin exagerar, creo que es de los mejores juristas que tenemos en el país. Y yo al doctor Jaime Cárdenas, por ahí busquen sus artículos, conferencias en YouTube, una larga trayectoria académica y política, además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido diputado federal y fue diputado constituyente en la Ciudad de México. Googleen por ahí sus obras y sus ponencias que están ahí en internet. Y una habilidad que tiene el doctor Cárdenas, que yo admiro, es que él le entra tanto a la parte, a temas muy abstractos y filosóficos, en áreas como la filosofía del derecho, la teoría política, la teoría de la argumentación, que para algunos pueden ser un poco complicados por el nivel de abstracción que a veces tienen esos temas. Y por otra parte, también toca temas ya como más aterrizados y más orgánicos, como el derecho electoral, el derecho administrativo, el amparo. Tiene esa habilidad de irse tanto a lo abstracto como a lo más aterrizado, ¿no? Y creo que eso se alcanza a ver en el capítulo que él aporta. Tiene el capítulo que él aporta tiene un componente teórico-filosófico, pero también hace una explicación y crítica a reformas concretas. El doctor Jaime Cárdenas siempre ha sido muy crítico precisamente de eso que acabo de comentar sobre el primer capítulo, que tienen la última palabra en materia de derechos humanos. Él, desde su postura teórica, señala que esto se debe
a que, no sé si han escuchado el término neoconstitucionalismo, que es una corriente de la teoría constitucional, que entre otras cosas apuesta por un enfoque argumentativo del derecho, principalmente a partir de los jueces. El derecho se ve como argumentación y este papel argumentativo del derecho y avance de la racionalidad del derecho, más que nada proviene de los jueces. Entonces, Jaime Cárdenas ha sido muy crítico de esa postura. Él señala que, por ejemplo, temas de derechos humanos trascendentales, como el tema del aborto, el tema que nos ahorita el doctor de la prisión preventiva oficiosa, temas de derechos humanos en general, no deben de concentrarse solamente en la élite judicial y en la élite académica, sino que debe ampliarse más la deliberación de estos derechos entre toda la ciudadanía. Él dice que esa concepción neoconstitucionalista pues es un tanto elitista, y esto lo aborda en una parte del capítulo, y de hecho también tiene ahí conferencias y otros artículos que precisamente hablan sobre esto. Y también algo que caracteriza al doctor Jaime Cárdenas es que siempre ha sido, siempre que hay una reforma trascendental a nivel constitucional, y ese es, por ejemplo, la reforma en materia de derechos humanos del 2011, la reforma de amparo también de ese año, o la reforma más reciente, la reforma del Poder Judicial a nivel constitucional el año pasado, siempre hacen unas críticas bastante agudas sobre... el doctor Cárdenas es bastante a veces innovador. Entonces, para él muchas de las reformas grandes que ha habido a nivel constitucional se han quedado cortas. Entonces, ahí en el capítulo pueden ver un examen, un análisis de todas estas grandes reformas que ha habido y cómo a su parecer se han quedado cortas. Y para que vean lo actualizado que está el libro, pues precisamente ahí el doctor Cárdenas hace un análisis de la reforma del Poder Judicial del año pasado, que fue impulsada pues, por el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y hace un análisis crítico sobre algunas cosas que a su parecer se quedaron cortas. Él dice básicamente que la reforma del año pasado se quedó como una cuestión muy orgánica, pero esta posibilidad de ciudadanizar el diálogo sobre los derechos humanos, por ejemplo, ampliar la posibilidad de que los ciudadanos puedan interponer, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, pues son avances que no ha habido y que él cree necesarios. Y bueno, hace otros análisis muy importantes por ejemplo, la reforma de derechos de 2011, y bueno, aquí traigo una cita que con esto es lo que cierra el doctor Cárdenas, que me pareció muy interesante, creo que resume las inquietudes que tiene a lo largo del capítulo. Dice: la Corte debe orientar la argumentación e interpretación constitucional y convencional, pero no tener la última palabra. Esto es contrario a la soberanía y a la democracia deliberativa. La Constitución merece estar fundamentalmente en la esfera pública y no ser comprendida exclusivamente por 11 mentes esclarecidas. El momento de la crítica de cómo el avance de derechos humanos se ha elitizado, se ha concentrado en unos pocos. Y por último, en esta primera parte del libro, tenemos el capítulo del doctor Orozco, titulado Regularidad Constitucional y la protección de los derechos humanos en México. Y como buen internacionalista, pues ahí lo que hace es un análisis de cómo ha avanzado el control de convencionalidad en México a partir pues, del 2011, y cómo ha sido la recepción del derecho internacional convencional.
un recuento del caso Radilla, que también fue de ese año y que, al igual que la reforma del 2011, fue un parteaguas. Y, obviamente, aquí ya lo comentó el doctor, algo que le inquieta mucho, pues finalmente fue la contradicción de tesis 293-2011. ¿En qué consistió esa famosa tesis que se discutió, contradicción de tesis que se discutió en el 2014? Pues en que finalmente inhabilitó el avance que se había dado en el 2011. En el 2011, los derechos humanos se incorporan, desde el Fuente Convencional, se incorporan a la Constitución, al bloque de constitucionalidad. Por cierto, no sé si vieron, se vieron las entrevistas estas de Roberto Martínez, el entrevistó a Saldívar. Pensé que iba a estar más chavita el capítulo, viene a veces temas muy banales, pero creo que la entrevista de Saldívar me pareció bien. Saldívar, fuera de algunas críticas que le puedo hacer sobre algunas decisiones que ha tomado, creo que ha hecho una buena labor de comunicación y de ciudadanizar el derecho, sobre todo de los jóvenes. Creo que hace hasta TikTok sobre Taylor Swift. Pero se me hace interesante que hace el ministro Saldívar. Y creo que en esa entrevista hace una exposición muy didáctica de las implicaciones que tuvo la reforma del 2011, como que muy asequibles a todos los ciudadanos. Entonces, en el 2011 se incorporaron los derechos, pero en el 2014, en la contradicción de tesis, finalmente los ministros señalan que siempre y cuando hay una restricción expresa en la Constitución, pues ahí se pone un candado y como que a medias los avances que se habían logrado en el 2011. Y el doctor, pues ahí en el capítulo predice finalmente algo que se dio hace 2 meses. El doctor dice, bueno, pero esto, al final de cuentas, va a generar mucho debate en los próximos años a nivel académico y a nivel jurisdiccional, y finalmente lo que vimos hace 2 meses con el tema de la prisión preventiva oficiosa, que si no están bien al tanto sobre el tema, creo que como estudiantes deben de, si no lo han visto, hay que ver las sesiones fue en agosto, septiembre. Sí, septiembre, 1 de septiembre. 5, 6 y 8. 5, 6 y 8. 5, 6, pues, se propuso que se iba a proponer otro proyecto. Entonces ahí el doctor alcanza, no sé si ahí se trató la edición, ¿no? Pero justo alcanza ahí a mencionar un poco lo que ocurrió en el debate de principios de septiembre por parte de los ministros, que finalmente pues, no se afectaron, salvo alguno que otro, incluido el ministro Saldívar, fue progresista. Pero, fuera de ahí, todos consiguieron que la prisión preventiva oficiosa era contraria a derechos humanos. Más bien el conflicto ahí interpretativo era precisamente sobre la jerarquía de los tratados internacionales, ¿no? Que de hecho ya hay un proyecto nuevo, ya está ahí en la página de la Corte, el proyecto que va a proponer Luis María Aguilar. Justo ayer le estaba dando una revisada y hace ahí como una especie de una reinterpretación de la prisión preventiva oficiosa, pero finalmente ratifican lamentablemente la contradicción de tesis. Por ahí denle una checada. Pero bueno, les cuento esto para que vean lo actualizado que está finalmente este libro sobre este tema de control de constitucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, esos son los 3 primeros capítulos del libro que tienen más que nada un componente de teoría constitucional, ¿no? Eso estaría por mi parte todo, doctor. Buenos días a todos y todas. Pues como siempre yo agradezco
de sobremanera estar aquí. Siempre lo he dicho en la actividad pasiva que tengo un enorme anhelo de dar clase en esta institución y nunca he podido. Así que estos espacios los agradezco. Bueno, pues agradecer a la doctora Cristina Rumbo, tan gentil, siempre recibe de manera muy gentil, así que agradecer mucho al maestro Irán Camarillo, que sin duda, bueno, deja entrever lo que es ese primer apartado del libro, y que, pero me escuchan, ¿no? A ver, pero yo levanto la voz y me escuchan perfectamente. Creo que bueno, creo que sí está bien, pero decirles que el maestro Irán Camarillo Sile es hijo del doctor, como bien decía el doctor Luis Ernesto Orozco, del doctor Jesús Camarillo. El doctor Jesús Camarillo es una institución en el área de la filosofía del derecho en la zona norte del país, y yo conté con la fortuna de que fuese y entiendo que el maestro Irán, que es la primera vez que coincido con él en un evento de esta naturaleza, pues va por ese rumbo, no tengo duda. Al doctor Luis Ernesto Orozco, quien coordina la obra y también la edita, pues muchas gracias, Luis Ernesto. Miren, en el 2014, que dice Luis Ernesto que pensaba en esta obra, yo estaba en Barcelona, era mi primer año de entonces, evidentemente, yo no estaba contemplado, ni en el radar, seguramente, de Luis Ernesto. Y ahora no tiene sentido, porque cuando coordinar una obra de estas ¿qué les digo? Es un reto, ¿no? Es todo un periplo que seguramente, a Luis Ernesto le costó cerca de 8 años. Y 8 años es un montón. 8 años dice la problemática propiamente de escribir un libro de varios autores. Pero ahora lo entiendo, porque Luis Ernesto lo que hizo, por lo menos a un servidor, fue dar un guión, ¿sí? La libertad de cátedra, que dicen, bueno, pues usted solo sostenga el contenido programático, pues Luis Ernesto dijo, pues algo así, ¿no? Usted no se puede salir de estos temas y desarrollarlos. Y cuando tuve a la vista la obra, comprendí por qué. Que tiene una armonía argumentativa, es muy narrativo el libro. Yo también les invito a leerlo. Y pues bueno, miren, hoy a las 5 de la mañana viajé a Chihuahua a decirles esto, y comprobé que puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, porque escribí estas fantásticas hojas y manejé. Entonces, miren, que ya lo dijeron mucho. Bueno, el 2011 es la reforma, ¿no? Y cuando decirles que a Cristina, a Luis Ernesto, les decía, y a Irán, les decía, yo escribí lo que he leído del libro. Y eso es lo que les diré. Es una primera reflexión. Miren, en el 99 parece ser que fue la última enciclopedia que se hizo. A ustedes seguramente no les tocó ver una enciclopedia de venta de casa en casa. A ustedes no les tocó, estoy segurísimo, creo que en Irán, un cassette, les llamaban cassettes. Ustedes lo ponían en un artefacto que era una grabadora, hablaban en la estación y decían, oiga, póngame la de Cabá, te quiero tanto, tanto. Entonces, te quiero tanto, y la ponían para grabar, y ese era el gran detalle para la novia, novio, novia. Ustedes no les tocó eso.
En el mundo jurídico, en lo personal, no me tocó ni cerca observar resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de broma. Eran textos que parecían oscuros, que parecían solamente para una élite, que hasta había cierta pretensión de no socializar por los alcances que tuvieran los textos, ¿no? Así como textos sagrados. ¿Y qué hace esta reforma del 2011? Pues me parece que socializarlos, decir, ahí hay algo, véanlo. Y eso me parece sustancial y que en la obra se relata de forma vasta. Ahora bien, la pregunta que siempre yo hago es, ¿una reforma basta? ¿Una reforma es suficiente? A veces en el mundo jurídico nos vamos con esa idea de cómo se cambia el mundo. Pues cambiamos. ¿Cuál es el problema para los turistas? Algunas veces, no todos los turistas, y además que Irán y Luis Ernesto, Cristina y todos ustedes tampoco. Pero algunos piensan que reformando la ley, derogando o abrogando, o creando leyes, así es como se cambia el mundo y dejaremos un mejor mundo, y esa es la obligación de la humanidad, dejar un mejor mundo. La realidad es que no. La realidad es que los problemas que ahora tenemos y que hemos tenido a lo largo de la historia son multidisciplinares. Una ley no basta para cambiar una realidad, es decir, una sola disciplina no basta. El mundo del derecho es potente y nos encontraremos siempre con abogados, abogadas, pero no basta. Pues estos esfuerzos me parece que son plausibles, que es una reforma del 2011 que yo les aseguro, miren, a las 9 de la mañana estaba en tribunales y esto que bien decía Irán, el control, los controles constitucionales, control difuso, control concentrado, lo hacen los jueces. Les digo, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, el control difuso, por lo menos, deberían de hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que la reforma es muy nueva. Si esto fuese así a lo que ayer, ¿no? Tiene 11 años. Este niño, 2011, tiene 11 años. Y 11 años es, pues imagínense, su hermanito, hermanita de 11 años. La vida no lo conocemos bien, no conocemos su personalidad, sus alcances, y entonces le falta desarrollo. Estos libros lo que hacen, esta obra del doctor Luis Ernesto Orozco, lo que hace es ese impulso a conocer la disciplina de los derechos humanos. Por lo tanto, pues la reitero, me parece que sí es de una lectura obligada para quienes estemos en este mundo de los derechos humanos. Bueno, mi perspectiva, ¿no? Desde la ventaja, decirles que mi doctorado es en ciudadanía y derechos humanos. Entonces, la cosmovisión que yo vengo a plantearles es casi venderles, ¿no? La idea de los derechos humanos, y así concluiré, y lo verán ahorita a continuación. Miren, hay libros que hablan de las áreas sustantivas, de las áreas adjetivas, es decir, ese campo del procedimiento, el campo de los conceptos, y así tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice los procesos. Por otra parte, tenemos un Código Penal que nos dice los tipos penales. Eso es lo adjetivo, lo sustantivo. Esta obra tiene esa belleza, bueno, también son casi 1000 páginas, ¿no? Pero vean eso, tiene la belleza de ser sustantivo y adjetivo. Es decir, no solo nos dice qué son los derechos humanos, sino nos indica cómo hacerlos valer. Y me parece sustancial eso, porque tampoco se limita a la sede nacional, sino es sede internacional. Y es, como bien decía Luis Ernesto, una especie de manual, pero un manual, el ABC, diría yo,
¿no? El ABC de derechos humanos, que es, te digo qué son los derechos, te hago una implicación sobre la constitucionalidad, una gran reflexión que hacen Irán y Jesús, mejor dicho, el doctor Camarillo, porque lo explico además de sobremanera, y estas partes de derechos humanos, lo sustantivo y adjetivo de la materia de derechos humanos, que insisto, no es poca cosa. Ahora bien, esta obra es, le llaman en ciencia transdisciplinar, o por lo menos yo así la catalogo, que es llevar al extremo las áreas de conocimiento, es repensar un poco la materia constitucional, por decirlo mismo. Este libro no solo nos deja entender qué es el control difuso, el control concentrado, los recursos, que hay todo un capítulo que habla de amparo, una materia que yo le recomiendo además que explore en algún momento de su ejercicio profesional. Pero va más allá. Es decir, esa parte sustantiva, esa parte adjetiva, pero, y creo que eso es lo rico de la obra, es la posibilidad de repensar los derechos. Esto es como la suerte de pensamiento de la naturaleza, que es cuando ustedes, decían los filósofos griegos, cuando ustedes salen a hacer filosofía de la naturaleza, es decir, se van a Ruidoso, o donde hay nieve aquí cerca, aquí, en la sierra, bueno, aquí, claro, se van a Acril y salen de la cabaña a hacer filosofía de la naturaleza, y dicen los griegos que al final el que hace filosofía de la naturaleza hace filosofía de sí. Es decir, uno empieza a filosofar y dice, ¿qué es el árbol? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es las plantas? ¿Qué es el verde? Y al final concluyen las personas diciendo, ¿pero por qué considero que es verde? ¿O por qué considero que soy una parte de esta armonía de la naturaleza? Entonces se deja entrever esa introspección filosófica. Pues esta obra, con esa cosmovisión, creo que nos permite establecer, y lo coloqué así de forma muy puntual. Miren, el primero es los derechos emergentes. Aquí, bueno, nos dicen, estos son los derechos, ¿no? Nos dejan entrever los derechos, pero también nos dicen, no son todos los derechos, ni los derechos humanos, ni los derechos fundamentales, si van con esa corriente de Carnarvon, no son todos los derechos. Hay una corriente que habla de derechos emergentes, pues entonces busquémoslos. Busquémoslos desde el pensamiento, entendamos que los derechos humanos al final del día son luchas sociales. Los derechos humanos se construyen a partir del dolor, a partir de la sangre. Esto es dramático, es algo que le llaman sacrificio pedagógico, lo que estoy diciendo a las 10 de la mañana, pero lo es. Así se construyen los derechos humanos, y entonces lo que hace este libro, me parece, es invitar a la reflexión, invitar a ¿estos son todos los derechos humanos? Y la respuesta es no. Entonces, ¿cuáles? Y ahí depende del lector, de la lectora, y ese impulso académico que seguramente tendrán ustedes para desarrollar esto. Otra idea que desprende es el costo. Hay una corriente que habla del derecho financiero. Pero los derechos humanos cuestan, pues cuestan. A ver, yo recuerdo ese debate del presidente de la Ciudad de México, y decían, pongamos un montón de derechos humanos. Y alguien levantó la mano, seguramente sabiamente, y dijo, es que cuestan. O sea, los derechos humanos cuestan. Si usted quiere ampliar esto, pues entonces debe de crear las instituciones, porque es la suerte de quién es el ente responsable. Y el ente responsable siempre será el Estado. Por lo tanto, entender también esto. Y creo que a lo largo del libro nos dan esa reflexión. Hay grandes instituciones, la corriente americana es fantástica,
cuesta la Corte Interamericana. ¿Por qué razón? Porque los derechos humanos y la protección de estos derechos humanos tienen un costo. Y creo que lo hacen de forma fantástica. El litigio de los estudiantes de Derecho creo que es indispensable. A mí me parece, no sé si coincidan mis colegas, pero me parece que ustedes deben de salir al campo del litigio y litigar por lo menos, pues no sé, un sucesor o algo, un ejecutivo mercantil, una cosa de ese tipo. Y ahí ustedes verán, y es que lo puse así, miren, el derecho de familia se le conoce, el derecho de familia del Estado de Chihuahua, hablan de lo que se le llama, lo que es la litis abierta. El juez, la jueza, tienen la posibilidad de abrir, ¿no? Aún con esas grandes facultades, ¿no? Con esa gran posibilidad, la potencia de una litis abierta, crean elementos de control, de convencionalidad, y me parece que no. Entonces, es nuestra labor, como bien decía Irán, pues empujar desde el ejercicio profesional, que es el litigio, pues a los entes jurisdiccionales para que modifiquen ciertas realidades, para que comprendan que la reforma del 2011, aunque aún es joven, creo que todavía no llega joven, sino niño, niña, pues ya está. Y como ya está, pues entonces no la invisibilicemos, sino pues debemos de darle el valor que tiene, que no es poca cosa. La otra es, bueno, es que, a ver, también contextualizo. Mi doctorado es en la Facultad de Filosofía. Y entonces a partir de ahí, pues imagínense mi opinión, que ya le están escuchando. El libro presenta, me parece, de forma, pues no tan clara, pero bueno, una posición crítica al formalismo. La presenta, ¿qué es el formalismo? Bueno, pues, todas esa carga interpretativa de la hermenéutica es un formalismo increíblemente robusto, y que los entes jurisdiccionales en muchas ocasiones no quieren salir de él. Pues, ¿qué hace el libro? Les presenta una muy buena crítica, ¿no? Sobre esta posición de los sistemas jurisdiccionales. Y en este sentido, también promueve una especie como de diálogo. Dice algo así como una propuesta de que los entes jurisdiccionales platiquen. A ver, ¿por qué la Corte dice lo que dice? ¿Por qué? Ustedes deben de saber que en España, Estados Unidos no se diga, los jueces escriben, son jueces, juezas, y además tienen una labor académica o por lo menos de escritura. Y entonces van relatando el por qué mi criterio fue ese, pero evidentemente sin decir las partes y el propio consecuencia de la litis. Pero escriben. Nuestros jueces en México, juezas, pues no lo hacen. Y entonces no tenemos realmente que al ministro Saldívar me parece formidable. Esa es una opinión personal, seguramente si la vuelvo a repetir vendrá la policía porque pelearemos. Pero me parece fantástico el ministro Saldívar. Yo tengo alta fe en él, me parece, y no llegó la policía. Sin embargo, bueno, él se esfuerza con TikToks y estas cosas, pero creo que necesitamos, y lo dice él, y además lo argumenta, les invito a leerlo, esta obligación de explicar las cosas, y no explicarlas a través de una sentencia y dejarla en el olvido, sino explicarla con más detalle, con mayor narrativa. Y la otra es que, miren, el sistema judicial en México, el sistema jurisdiccional, parece que se acaba con la sentencia.
y en derechos humanos no debe de ser así. Un derecho humano que se menoscaba, se limita, y que un órgano jurisdiccional dicta algo en relación a esto, el Estado debe de darle seguimiento a eso. A ver, bueno, una de mis líneas de investigación es la migración. Ha dicho lo que ha dicho sobre política migratoria, sí, pero ¿qué sigue sucediendo? Es decir, el problema, como bien decía, o como mal decía al inicio, el problema no se soluciona a punta de resoluciones ni a punta de leyes. Se soluciona dando seguimiento a las dos cosas. Uno es, para legislar es necesario, igual que para las sentencias, es necesario hacer un estudio. Después, legislar bien. Irán ahora mismo es asesor de una diputada estatal, entonces seguramente habrá técnica legislativa. Y la tercera etapa, que no es menos importante, es el seguimiento de la ley. Porque yo no solo debo de hacer leyes y aventarlas al público, sino tengo que dar un mínimo, esta es multidisciplina, un mínimo de área administrativa. Debo de darle seguimiento, medir el seguimiento de la ley, pues en las sentencias en materia de derechos humanos también. Y esas aportaciones que se hace a lo largo del libro. Bueno, puse por último, pero todavía quedaba una hora en el camino y entonces decidí. Pero, mire, también representa algo de transversalidad. El libro hace algo de transversalidad. Un ejemplo. Ustedes en materia penal deben de recordar esta nueva figura que es como medio innovadora. El asesor jurídico. El asesor jurídico ya llevaron, sí, sí, sí. En lo tradicional, seguramente Airam es muy joven, pero a Luis Ernesto sí, había. No Airam, pero Luis Ernesto tiene muchas juventudes encima. Por eso es joven. Mucha experiencia. Había una especie como de triangulito en donde decían juez, MP y defensor. Y aparece el asesor jurídico. Miren, ¿qué pasa si el asesor jurídico no está de acuerdo con lo que está haciendo el Ministerio Público? No está de acuerdo. Dice, este no lo está haciendo bien. Nosotros sabemos por una tesis aislada, además, que el Ministerio Público es el único ente que tiene la facultad de ejercer acción penal. Pero entonces, ¿el asesor jurídico qué hace? Imagínense ustedes que el asesor jurídico tiene una consideración distinta sobre, creo que se conectó mi esposa. Solo le dije esta frase. Se divide los años en tres cosas: derecho, hechos y pruebas. Imagínense que el asesor jurídico tuviese otra teoría de la elección. ¿Qué sucede con eso? ¿En dónde están los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos dicen una cosa así: ese acceso a la justicia y esa gran figura que ahora es delgada, pero seguramente irá evolucionando del asesor jurídico, hay un recurso porque a la víctima no se le están dando los derechos constitucionales y además convencionales, los derechos a la víctima, que también son derechos humanos. Esa asesoría jurídica, ese asesor jurídico, son esas ganancias, pequeñas figurillas que nacen delgadas, pero después van creciendo. Pues este libro también
Y ahora sí, ya por último. Ya no era la última hoja. No dice. No, pero ya. Le puse es decir. Es decir, miren, hay una frase que le llaman justicia constitucional. Estamos en la etapa de la justicia constitucional. Al igual que al doctor Jesús Camarillo, que se conectó, no me gusta tanto el término, justicia constitucional. Pero voy más allá, que tampoco les gustará este concepto, pero me parece que estamos ahora mismo en una justicia, en ese inicio de una justicia que yo le llamé ese reinado de los derechos humanos. Si entendemos así los procesos jurisdiccionales, creo que este mundo será mejor, irá para mejor, dirían en otro país. ¿Por qué razón? Porque evidentemente los derechos humanos, y que aquí hay un relato extensísimo, nacen para equilibrar este sistema económico de desventajas. Para algunos, ventajas para otros, y otros que observan desde arriba todo esto. Pues entonces entendamos, me parece que es la invitación, además que hace el libro, a entender esto como un espacio del reinado de los derechos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Iván Camarillo y Jorge García. ¿Preguntas, por favor? Sí, Sofía. Bueno, de antemano felicidades a los tres. Ahorita Sí, qué bueno que me pregunta eso. Mire, si se fijan en el libro dice coordinador, editor y no sé qué más. Pero es que, y lo decía ahorita el maestro Camarillo muy bien, hacer el trabajo de edición, de cuidar este hilo diarial, hilo conductor de toda la obra es sumamente importante. Y la primera parte era imposible hacer eso. Sí, donde escribieron Torres Camarillo, escribió el doctor Jaime Cárdenas y donde escribí yo, de la teoría. Y las otras dos partes, en realidad, son los mecanismos, tal cual, los mecanismos, esta parte que dice la doctora Becerra, de los mecanismos de protección y lo adjetivo y lo sustantivo. Entonces, ahí, en realidad, sí se da esa impronta de crítica, por supuesto, de la impronta de las perspectivas que uno tiene como investigador, como jurista, como ciudadano. Pero yo los fui hilando, o sea, fui encontrando, y aquí respondo tu pregunta, fui encontrando esas discrepancias, y entonces lo que hacía es hacerlos dialogar entre ellos, ¿sí? Esto discrepa con lo que se vio en el capítulo anterior, y bueno, ese es el diálogo interobra, ¿sí? Intercapitular, y eso es bien importante, ¿no? Yo no pude verlo, por ejemplo, en un libro que se llama Filosofía del Derecho Internacional, que ahorita ya se me acaba el nombre del coordinador, de la coordinadora, que precisamente se pelean a muerte, ¿no? Es de filosofía, y hablamos sobre la filosofía y el fundamento del derecho internacional y el fundamento del derecho constitucional y de la relación que existe entre estos dos órdenes. Entonces, es uno de los temas más ricos que puede haber en derecho público, ¿no? De hecho, si uno sigue las construcciones de Hans Kelsen, se da cuenta que Kelsen empieza a hablar de todo lo que empieza a hablar precisamente
cuando se topa con el problema de cómo es que interaccionan los sistemas, el sistema internacional con los sistemas constitucionales, ¿sí? Entonces, y nunca, no vuelve a resultar ese tema que es hasta la última edición que sacó de la teoría pura del derecho, que hay que leer los dos, pero la de los 60, 70, no suele existir. Entonces, ese diálogo es interesantísimo tenerlo. Es muy difícil. Yo me tuve que leer todos los capítulos, todas las presentaciones de todos, pero siempre cuidando ese hilo de Ariadna de la obra. No es como si lo hubiéramos escrito una sola persona. Cada quien puede notar los estilos, la narrativa que están usando, tan perfectamente, unos con mucha más claridad que otros, otros con mucha más maestría que otros, pero el libro de Ariadna era mi responsabilidad. O sea, la obra es una obra didáctica, es una obra didáctica y ese debe de ser. Entonces, a Jorge le tocó, por ejemplo, que en algún epígrafe le dije, ¿sabes qué? Eso no va en esta obra porque estás abordando un tema teórico muy interesante, estás planteando una cuestión muy interesante, teórica, pero no es en este libro donde debe estar. Es en otra parte, en otro libro, ¿no? Se puede escribir otro libro, ¿no? Pero aquí no, ¿sí? Entonces, sí es parte de ese trabajo de edición que se está haciendo, que se está cuidando. Yo agradezco mucho a los autores que se prestaron, entendieron desde el principio todos que ese era el objetivo de la obra. Y fíjense una cosa, ese diálogo se dio sin fricciones. Por ejemplo, con el doctor Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, justo antes de que saliera la obra, que además tiene razón cuando dice, se nota que había que saber que los tiempos editoriales ya estaban encima. A mí me hubiera encantado. De hecho, yo todos los días dice mi esposa, ¿quieres salir a estar checando el correo? En realidad, lo que checo es si ya salió la sentencia en el caso Rodríguez y otro, García Rodríguez y otro contra México. Porque yo tengo, como decía Camarillo, yo lo tengo vaticinando desde la contradicción del 1993. Cuando la doctrina esta que inventó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me parece muy peligrosa, cuando se inventó la doctrina esta de las restricciones expresas a los derechos humanos, yo dije, esto cuando llega a la Interamericana, esto, pues nos van a dar bofetadas, ¿sí? Y a ustedes se los he dicho, nos van a dar artículos, nos van a dar, ¿no? Nos van a dar con todo. Y además, la misma Loreto Ortiz, si mal recuerdo, dijo, vamos a ver lo que el cayetano, porque ella sabe que lo va a hacer. No puede ser otra cosa más que eso. Entonces, vamos a dejar que nos golpeen y luego pues ya nos componemos. Y en esa de la prisión preventiva, bueno, pues desafortunadamente el tribunal perdió, pero la Suprema Corte perdió la oportunidad de reafirmarse como un tribunal constitucional. O sea, decir, es que no tengo facultades. Sí, sí. Entonces eres un tribunal de alzada. Entonces eres un tribunal de legalidad, como siempre hemos dicho muchos, ¿no? Entonces, bueno, les decía, con el doctor Jaime Cárdenas tuve un diálogo en un coloquio de una maestría, una tesis de maestría. Y él decía, yo no estoy de acuerdo, además es cierto lo que decía ahorita ya en Camarillo, que no está de acuerdo con la monopolización elitista que se hace de la última palabra de la constitucionalidad, sino que debe ser socializada, ciudadanizada, y él platica mucho, o plantea muchas formas de hacerlo. Surge una idea, dice, ¿por qué? Dice, es que a mí lo que me inquieta, dijo, a mí lo que me inquieta es que los tratados internacionales, con un procedimiento muy laxo, muy suave,
presidente, con un dictamen de aprobación del Senado de la República, estamos poniendo derechos humanos o contenidos normativos a nivel de la Constitución. Eso es sanitario para mí. Y entonces dije yo, es más, que no lo escribe, claro, no en la reforma, en su capítulo de la reforma, pero no sea malo, escríbalo en el prólogo. ¿Sí? Ya le había pedido yo, no me lo pone en el prólogo, ha escrito sobre eso. Me dice, pues pónganlo en el prólogo, por favor, ¿no? Entonces, pero claro, yo siguiendo la línea argumental, esa línea argumental. Y esa propuesta es fantástica, porque sí debería de ser, por ejemplo, que los tratados en materia, no en materia, sino aquellos tratados que eventualmente consideremos que contienen derechos humanos o contenidos normativos de derechos humanos, tuvieran un procedimiento distinto de ratificación, y que sería, por ejemplo, el mismo para la Constitución. Una convención sobre derechos humanos de los que fuera muy evidente que es normativo sobre derechos humanos, bueno, pues no va a ser un dictamen del Senado, va a ser la aprobación del Congreso, se necesita más de los congresos que se requiere para la constitucional. Y entonces ahí somos muy curiosos. Ya lo decía una vez Carpizo, ¿no? Si no está en la Constitución, si no lo dice la Constitución, no hacemos caso, le buscamos por dónde ir. Pero ya que hagamos esto, entonces sí nos vamos a tomar en serio la cuestión de los derechos humanos con estas dos fuentes, ¿sí? Pero me parece muy interesante de lo que planteaba el doctor, y que lo hace monopolice a alguien más, comentarios. Tuviendo la resolución, ya sea en sentido negativo o positivo, se había afectado mucho el lanzamiento del libro. Hubiera pensado más, hubiera cambiado mucho el diálogo interno dentro de la organización. Probablemente no tiene afectación. Sí tenía, porque si viene, por ejemplo, que seguro Mario estoy dispuesto a apostar mi dinero, no mucho, pero sí en función de que la sentencia basa en la historia del Estado mexicano. Además hay dos casos, no es el único, el otro, no recuerdo el nombre, que de hecho en este periodo decisiones basan en esa sentencia que también tiene que ver con arraigo, pero no recuerdo el nombre del caso. Esas sentencias lo que van a hacer es darle para atrás. Y entonces cuando se caiga la 293, esa interacción y que se da en el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución, o la constitucionalidad como la entendemos, deberíamos entenderla con estas dos fuentes de derechos humanos, va a cambiar. Va a cambiar, es decir, va a renacer en tanto que el espíritu y la reforma era que la cuestión de derechos humanos pivotara sobre el principio de pro persona. Pero en la 293, ese pivotaje le pusieron un perno y dijeron, las restricciones expresas. Entonces ya no pivota sobre eso. Sí, ahora sobre lo que no pivota, porque es estático, es las restricciones expresas. En Chile, bajo toda la doctrina esta constitucional de las restricciones expresas, vamos a empezar otra vez a el pivotaje del principio pro persona en toda su extensión. Por ejemplo, la cuestión fundamental de la prisión preventiva oficiosa se habría resuelto, ¿sí? De hecho, como lo plantearon con se hubiera resuelto con el principio personal. O sea, no había ni siquiera que plantearnos, por ejemplo, lo que hizo Saldívar, decir, es que tenemos que plantearnos si la Constitución puede ser inconstitucional. Se pregunta es esa.
A mí me parece que fue un poco de palabras que abonó, que en realidad metió ruido, ¿no? O sea, es como que aquí se van a enganchar los naturalistas con esto, y lo hicieron, ¿sí? Entonces, pero no tiene sentido. En realidad, no necesito, ni siquiera necesito irme a ningún tratado internacional. Simplemente es irme al artículo primero y darle toda la extensión al principio por persona. Y bueno, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Si bien no me gusta eso de Saldívar, sí, cuando digo, ahora que sacar una página a la constitución del artículo 19, pero sí que es el primero, ¿no? El primero es el primero, ¿no? O sea, se trata de no arrancar ninguno. Aquí está el principio por persona. Y luego lo que ahora les voy a decir en contra del Saldívar, me gusta es que defiende a su niña, ¿no? Que es la dona de tres, es hija de él, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que trataba ahorita el maestro Camarillo en la cuestión de preguntarnos por qué estos 11 privilegiados, además, es lo que son, estos 11 privilegiados van a tener la última palabra, ¿no? De hecho, cuando estaban discutiendo la 293, Cosío Díaz se lo dijo. Dijo, pues estamos yendo demasiado lejos. No lo digo así, pero así lo entendí. Nos estamos pasando por el arco del triunfo a toda la soberanía de este país, a las 30 legislatura y al Congreso, donde sí, aquí no reside la soberanía, es en ellos donde reside la soberanía, y estamos desmantelando la reforma en el artículo 1. Se los dijo ahí en las sesiones. Y por supuesto, 93 fue el intento de llegar a un consenso que a mí me pareció formidable, que Cosío Díaz me dijera, tenga su consenso, o sea, por mayoría, votos en contra. Y además era sobre esto, sobre este argumento que planteaba el maestro Camilo. O sea, ¿cómo 11 pelados y pelados vamos a tener? Sí, pasándonos por encima de toda la soberanía de todas las representaciones de la legislatura. Es imposible, ¿sí? Y lo único que pretendían es en ese momento, lo único que realmente querían era salvar la bendita figura de la ley. O sea, el leitmotiv era salvar la figura de la ley. Cosa que espero que muy pronto se venga abajo. Comentarios. Bueno, sobre lo que preguntaba, precisamente creo que en la parte teórica, en la primera parte, sí hay posiciones de una forma encontradas, que es la parte teórico-conceptual. Entonces ahí hay como que distintas corrientes. Por ejemplo, el doctor Orozco al inicio de la plática comentaba que él estaba más a favor de, no sé si llamarlo gobierno de los jueces, pero pues sí, de que los jueces tengan los que tienen la última palabra. En el libro, en el segundo capítulo, se dejan de ver cómo el doctor Jaime Cárdenas está un tanto reticente a esa postura. Pero como bien dice el doctor, creo que en el libro se logra allí un diálogo de las distintas posturas teóricas, para que no haya una contraposición tal cual, un diálogo. Y finalmente, pues quería comentar que este libro, justamente en el libro, en el podcast que les comenta Roberto Martínez, ahí Saldívar cuenta cómo Saldívar proviene no de carrera judicial, él era abogado litigante. Calderón, que ya tiene un pleito de Casale, que lo puso. Pero él cuenta cómo cuando él era abogado litigante, en las demandas y en la argumentación que él hacía, cuando citaba, traía a colación criterios de fuente internacional o los derechos contenidos en las convenciones, pues los jueces decían, les parecía demasiado
exótico, fuera de lugar en ese entonces. Y creo que es algo totalmente ahorita ya inconcebible, precisamente a partir de los avances que se han dado y que quedan ahí plasmados en el libro. Y que de alguna forma todo esto ha cambiado incluso ha cambiado la forma en la que se enseña el derecho. Ahorita los estudiantes no basta con que se aprendan o estudien los códigos, sino que tienen que estar muy atentos sobre todo a la argumentación que se hace en la corte, sobre todo. Siempre hay que estar revisando ahí cómo argumentan los jueces de la corte interamericana, la corte de este país. Y creo que este libro abona a eso, tener un entendimiento más amplio sobre los derechos humanos, sobre el derecho, por el sistema jurídico, y puede ser un manual de mucha ayuda para entender el control de constitucionalidad a nivel local y convencional. Entonces, creo que este es el gran aporte de este libro. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, fui un año completito a la Facultad de Filología, no así, a leer. Y entonces leí una tesis alemana que hablaba solamente del derecho al suelo, el jus solum, o acá llamado jus solum. 1200 páginas de puro amor de una tesis. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer una tesis de esa porque me encantó la narrativa de la tesis doctoral que leí. En este libro, voy a tener esta historia y concluyo con Luis Ernesto. En este libro yo a Luis Ernesto un montón de cosas. Mi primer capítulo de la tesis doctoral tenía 249 páginas. Y entonces cuando se lo entregó a mi director, me dice, no, porque esto ya no se usa. Su tesis doctoral debe de ser ese tamaño, pero completo, ¿no? Un capítulo de 4. Entonces, cuando yo le envío los trabajos, pues yo aporto, agradezco a Luis Ernesto, 2 capítulos, uno como autor principal y otro como coautor. Se los envió a Luis Ernesto y Luis Ernesto efectivamente me dijo, eso no va. Y algunas veces me decía, y con esto casi concluyo, me decía, quita eso y pon un dibujito. Y digo dibujito, pero en realidad son infografías. Y aquí me refiero con esto, que el libro es muy visual. Muy visual. Es decir, tiene el esfuerzo de tener esa pedagogía de ciertas generaciones, que es meta un mapa mental o un diagramita y con eso concluyo y la reitero la invitación que le dan. Atención, por favor, nunca. Vamos a leer. Karen, le veo cara de que decir algo. No, es que Todos. así, termino de otras cosas. Entonces, siento que, no sé, como este tipo de pláticas, todo lo que los escucho, digo, wow, o sea, yo quisiera. ¿Dónde lo puedo comprar? Le acabo de grabar, no sé, 600 pesos. Pero no, pues nada, más agradecerles por esto. Y es que tenía la cabeza preguntar, pero siento que los respuestas los voy a contestar mucho con el libro y que se va a complementar muy bien con la clase también, la clase institucional que también. Y es que yo siempre pienso, ay, como que el Estado mexicano nos llegan, bueno, las sentencias que tenemos a la Corte Interamericana y el Estado yo veo que sigue igual, ¿no? O sea, entonces como que condenó al Estado mexicano por esto, que hay estas sanciones
última inquietud. Miren, y ahorita lo planteaba uno de nosotros, no me acuerdo quién fue, tú lo planteabas, ¿no? También, el costo de los derechos humanos. El costo de los derechos humanos, pero sobre todo lo de la reforma, ¿no? Y esta analogía de que, bueno, sí, es niña, en realidad es bebé. Hay una ley, solo que no recuerdo ahorita, un autor norteamericano, y que hay que tener cuidado con los mexicanos que leo uno, porque ellos sí son muy cuidadosos. Cuando hacen estudios, incluso hacen teorías, así en las primeras páginas lo dicen. Perdón, pero yo estoy teorizando sobre el sistema norteamericano, ¿eh? Así que ustedes sabrán si me hacen caso en Alemania o si me hacen caso en Latinoamérica, pero yo estoy hablando del sistema constitucional. Yo soy muy cuidadoso y me gusta porque es parte de la ética y de la honestidad que estoy teorizando, haciendo una teoría sobre la gran teoría sobre, no, estoy hablando sobre el derecho constitucional. Y un estudio, a alguien se le ocurrió hacer un estudio sobre cuánto tiempo se requería para que una reforma, ya sea, como decía Ackerman en su libro de la Constitución Viviente, ya sea por una votación constitucional, un criterio que lo hablaba también ahorita Irán, que además yo coincido con eso, grandes cambios en el país no vienen de legislación, no vienen de reformas, no vienen de ediciones constitucionales, sino esas mutaciones constitucionales vienen del Poder Judicial, vienen del Poder Judicial. Y de ahí la importancia de la pregunta que les preguntaba. Sí, es una pregunta que ojalá se la lleven a la reflexión y se la planteen a su constitucional, ¿no? ¿Cuál es la legitimidad de estas 11 cabecitas que están decidiendo cosas sumamente importantes? Cierto, oficiosa que a mí me parece, bueno, disparate y una bofetada en nuestra incipiente cara democrática, ¿no? Pero bueno, decía, ¿cuánto lleva una reforma constitucional, una reforma legal, una mutación constitucional para realmente modificar la vida pública? O sea, para que realmente se socialice, para que realmente, por ejemplo, ¿cuánto se necesitó y lo hacia este estudio, ¿no? Entonces necesitó para que realmente hubiera niveles aceptables, nula pues, del Estado nulas prácticas de apartheid en Estados Unidos, de separación racial. Y en un promedio es entre 40 y 50 años. Si ustedes hacen una reforma, una constitución, sacan una ley insignia o una mutación constitucional por parte del órgano, y ustedes no esperen cambios reales antes de 40 años. ¿Por qué? Porque, para empezar, estas 11 cabecitas, ¿no? Que tenemos ahorita ahí pensando, espero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguno solo de ellos se formó en una escuela que le hablaran sobre derechos humanos. Si mucho les hablaban del amparo, y no les hablaban de y mucho menos hablaban de la pregunta que lanzaba Amarillo ahorita, es decir, ¿cómo legitimamos, ¿no? ¿Cómo justificamos el que estas 11 personas tengan ese poder? Ni siquiera pensaban. Era una enseñanza de derecho completamente dogmática. Apréndase el código, apréndase la constitución y ya está, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto va a pasar para que ustedes, que sí nos estamos preocupando de las instituciones, y sí nos estamos preocupando por acercarles estos temas,
sea, cuando los que se mojen los pies en estos temas, ya que solitos vayan a empezar y naden en aguas más profundas, ¿cuánto va a pasar para que alguno de ustedes llegue a la Suprema Corte de Justicia? ¿Sí? ¿Sí? Ojalá fuera pronto, pero no va a ser así. No va a ser pronto. Entonces, para que permee esa filosofía o esa cosmovisión que subyace a forma de 2011, realmente sea una realidad, falta mucho. Sí, Jorge ya le quería dar así como principal, ¿no? Una jovencita para mí es niña de pecho, falta muchísimo para que realmente sea la reforma. Pero depende de nosotros también, ¿no? De estos foros, de estas participaciones, de los diálogos, de todos estos, de instituciones como el de Monterrey, pues están haciendo un trabajo magnífico, acercar estos eventos a estudiantes que además pronto van a estar ya con la responsabilidad de decidir sobre, pues en este país no es sobre vidas y muertes, ¿no? Pero sí sobre patrimonio y libertades y esa formación. Gracias. Pues, pues ustedes, la verdad es que usted comenzó su participación diciendo una secosísima de Sócrates, y entonces entender que uno tiene ciertos alcances cognitivos, pues es fantástico. Pues, el reconocimiento de sí es pocas personas lo pueden presumir como usted lo hizo indirectamente. Hay una frase, hay una historia de Napoleón, una fiesta fastuosa, y entonces le preguntan a Napoleón, oye, ¿cómo cambiamos el mundo? O sea, ¿cómo podemos educar muy bien a nuestros hijos para que esta sociedad cambie y sea potente y igualitaria y justa? Y entonces Napoleón voltea con sabiduría y dice, edúquese usted 20 años antes de tener. En materia de derechos humanos, el problema es que, y en materia de justicia y en materia de leyes, ya estamos. Entonces estamos en el juego. Me parece que esta institución, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, seguramente todas las universidades, aportamos operadores jurídicos, aportamos esta obra. Entonces aportamos ciertos granitos de arena. Además, hay esfuerzos que se observan, esos esfuerzos individuales. Miren, hay dos concursos, por supuesto, en este semestre. Uno es de la Corte, se llama Camino a la Corte, una cosa así. Asesoré a ese grupo de la universidad y llegamos a los primeros 20. No llegamos al final, pero esos jóvenes, esos 4 jóvenes, ya entendieron que es una audiencia constitucional en materia de derechos. Así, coordinar los derechos humanos. La siguiente semana vamos a Guatemala, a un MUT que organiza, pues ahí indirectamente una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el FREI. Bueno, pues ahí hay 2 estudiantes que asesoro también y nos vamos a ir a Guatemala a hablar de derechos humanos, a vivir derechos humanos y a argumentar derechos humanos. Creo que esa es la suerte de esto, es vivirlos. Los derechos humanos, miren, hay como, yo creo que se deben de vivir para defenderlos, por el sacrificio propiamente que requiere. Y no diga que, no llego al absurdo de decir, bueno, pues voy a defender derechos, no sé, el matrimonio, o cualquiera, ¿no? Tengo que ser homosexual para defender derechos de la comunidad, pues, no. Pero sí hay algunos que creo que uno debería defender, haciéndolo o siéndolo. La extranjería, por ejemplo, que les digo que es una de mis líneas, yo la viví en Europa. Soy en Europa y sé perfectamente qué se siente ser extranjero.
Y a partir de ahí, pues entonces finco un argumento vívido de lo que se siente tener una recepción más o menos acorde, con elementos más o menos de abrazo comunitario hacia el extranjero. Esos son los derechos, hay que vivirlos. Siempre he criticado a aquellos que hacen derechos humanos en el fresco y en el aire, en la suerte del calefactor o del aire acondicionado. No, los derechos humanos se viven. Entonces, si tú me preguntas qué consejo en materia de derechos humanos es vivirlos, es tomar un partido, además, porque también decir que en materia de derechos humanos no hay un término medio, o estás o no estás. No puedes abstenerte de una opinión, porque la abstención es tomar. Ese sería mi consejo. Listo. Gracias. Ya está. Se va a encontrar con vos. Y felicidades porque penúltimo. Yo digo la escuela de Derecho. 44 años, además es la primera vez que Monterrey. Así es. Así que hay que celebrarlo al grande. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, ya está el descuento de Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra pequeña audiencia, pero nutrida. Conforme iba diciendo que algunas cosas, pues a mí me daban también la intención de opinar demasiado, pero no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. Pero hay algo que seguramente ustedes ya están notando, y es esta posibilidad de utilizar el método socrático, pero sobre todo del discipulado, ¿no? Nosotros, a lo mejor que venimos de universidades públicas y con la experiencia de haber vivido el posgrado, lo vivimos más. De hecho, estaba invitado, digamos, mi profesor, que yo considero mi mentor, profesor de Colombia, que no pudo por una cuestión de agenda, pero que justo lo que hace, ahora que usted decía, ¿cómo le hago para saber más? Y es que esto está súper interesante y de pronto no hay espacio para poderlo abordar ampliamente, que alcancen, es lo nutrido, lo rico que es encontrar espacios para el diálogo. Y también el poder tener el derecho a discrepar, porque es un derecho y hay que ejercitarlo. Y también la riqueza del diálogo se da en eso, en decir, a ver, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dices que no estás de acuerdo? Y también yo lo veía mucho en España, ¿no? Cuando llegué a la Universidad de Valencia, con el doctor que me recibía, me dijo, me dijo así, pero el profesor de allá, desde la escuela, no le hables, ¿no? O sea, es mi enemigo, es académico y discursivo y argumentativo, ¿no? Pero yo los veía y se saludaban, y doctor, ¿cómo está? Un respeto de verdad muy profundo, porque académicamente se respetaban muchísimo, pero discrepaban. Y era justo en los libros, digamos, en donde estaban las batallas, y era muy padre entender eso, porque decías, híjole, o sea, ¿cómo es que dos posturas tan opuestas pueden encontrar espacio no solo para discutir, que no solo se trata de discutir, sino para argumentar? Y eso es lo valioso de obras como la que el doctor Orozco coordina, y por supuesto con lo rico que es también encontrar las experiencias y los conocimientos de muchos otros y otras que no solamente discrepan, sino que también nos enriquecen con ese conocimiento y esa experiencia que solamente quien escribe la puede entender, porque pues habla desde lo vivido, ¿no? Como dice el doctor Jorge Breceda. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que a ustedes agradecerles el que hayan venido, se hayan enriquecido con la discusión. Ojalá y de verdad sí compren la obra, porque también es necesaria, pasen la voz y acérquense más a sus profesores, ¿no? Encuentren espacios para debatir, para preguntar. Sé que todo el tiempo andamos corriendo y aquí la comunidad tiene como un mal síndrome, que si no tiene cosas que hacer, se las inventa. O sea, todo el tiempo andamos metidos en muchas cosas. No pregunten aquí a Sofía, que trae como 30 actividades en una, pero aquí estamos.
pero sí dense este espacio. Y también porque a veces en la carrera, a mí me pasaba mucho, seguramente a ustedes les pasa también, nos llaman mucho hacia la parte práctica, ¿no? Hacia litigio, hacia poder estar en despachos, hacer como esa vida jurídica, ¿no? Más vivencial, pero la parte teórica es fundamental. De hecho, hay hasta una discusión en las escuelas de derecho, ¿no? De qué es más importante, si la teoría o la práctica. Bueno, la práctica es importante, pero no se puede dar sin la teoría. Entonces, dense un espacio también para leer, para investigar y para, no sé, a lo mejor les gusta escribir, busquen a sus doctores aquí, a sus profesores aquí y también ustedes nutranse de ello. Y bueno, finalmente, como decía el doctor Orozco, pues con esta actividad casi estamos cerrando nuestra semana de aniversario. Muchísimas gracias por haber alimentado nuestra semana con una actividad jurídica importante. Voy a permitirles dar una sencilla constancia, un reconocimiento por haber estado el día de hoy con nosotros. Al maestro Irán Camarillo por su participación como presentador de la obra Mecanismos de Regularidad Constitucional y de Protección de Derechos Humanos en México en el marco del 44 aniversario de la carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campo, Chihuahua, al 18 de noviembre del 2022. Y de la misma manera al doctor Jorge Antonio Brecer. Y también al doctor Orozco por haber coordinado, editado, todo esa y la otra. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto pues vamos a concluir nuestra actividad. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos. Gracias. Sí,